Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Tal y como os prometí en uno de mis vídeos anteriores, hacía mucho que no publicaba uno en YouTube, pues como os prometí aquí tengo este tutorial y os voy a enseñar cómo he creado esta sencilla, podríamos llamarla manipulación, en la que vamos a combinar algunos elementos 3D, como por ejemplo esta cabeza de Triceratops que veis aquí, y bueno, componer una sencilla escena utilizando fotos de stock. Podéis bajar las fotos en mi página web en psdbox.es. El enlace lo tendréis en la descripción del vídeo. Ahí eso os llevará a mi web y ahí encontraréis los enlaces de las fotos que descargué de unsplash.com. Y con eso tenéis allí todo lo necesario para seguir este tutorial. Voy a utilizar Photoshop CC 2018, pero si eres un poco más experimentado podrás hacer esto en versiones anteriores al Photoshop CC, como CS6 o CS5, incluso anteriores con alguna variación. Bueno, pues esto es todo. Espero que os guste y vamos a empezar. Vamos a ver el lienzo que utilicé para esto, el tamaño 3000 x 3300. Vamos a empezar con la creación del fondo. Creo que utilicé una de las fotos de stock para el tamaño del lienzo. Aquí. Dentro de la carpeta Resources encontraréis todas estas fotos de stock. Veréis que algunas, como por ejemplo esta, o esta de aquí, o incluso esta, son fotos extra que os doy por si queréis utilizar otras para crear el fondo y crear otros tipos de fondo. Yo voy a empezar creo que voy a empezar con esta. Vale, esta es la foto que utilicé, pero la voy a cortar y voy a crear un nuevo lienzo. Sí, utilicé esta, me acuerdo el tamaño del lienzo. Lo que no me gusta es esta parte de aquí, la he volteado. Aquí puse el quades, así que voy a pulsar control T. Y bueno, tú una vez la abras, alt doble clic se te desbloquea y luego pulsas control T, clic con el botón derecho y voltear horizontal. Y eso pues nos la voltea, ¿vale? Esta ruina de aquí, de esta, no sé qué es, casa o iglesia o lo que sea, la vamos a tapar con la cabeza del Triceratops, por lo tanto no nos preocupamos tanto. Vamos a llamar esto plano frontal, ¿vale? Y vamos a poner ya directamente la segunda capa, que serán las montañas de detrás. Y he utilizado esta foto de aquí para estas montañas. Vamos a dar a abrir, cortar o copiar y pegar. Esta forma de trabajar es mía, es un poco, bueno, no sé, me he acostumbrado así, pero si queréis, por ejemplo, colocar esta foto, otra manera de hacerlo, que mucha gente quizás esté acostumbrada a hacerlo así, es yendo a archivo y colocar elemento incrustado. Seleccionáis la foto, le dais a colocar y os la convierte en objeto inteligente y os encaja eso dentro de vuestro lienzo. Para mí es más fácil darle abrir, control X y bueno, las teclas que hago normalmente. Vamos a subir esto un poquito más y de hecho vamos a poner el plano frontal encima y esto de aquí lo vamos a llamar montañas. Esta capa de aquí la he llamado montañas y la he puesto debajo. Ahora la capa frontal, al plano frontal le vamos a crear una nueva máscara de capa y para borrar todo esto vamos a utilizar la herramienta del degradado porque es más rápido. Utilizamos un degradado lineal, opacidad 100%, blanco y negro. Bueno, esto de hecho lo seleccionáis aquí. Vamos a restaurar degradados. Blanco y negro, ¿vale? Seleccionamos de aquí, le damos a OK. Y pulsamos la tecla Shift para crear una línea recta. Seleccionamos la máscara de capa primero y vamos a empezar desde aquí. Hacer un degradado más o menos como este, así. Y ahora seleccionamos la capa de abajo. Con la tecla V selecciono mover y subo esto un poco para tener un horizonte como este. Vale, vamos a reseleccionar la máscara de capa y voy a hacer otro degradado para ver si puedo mezclarlas un poco mejor. Bueno, luego cuando pongamos el cielo ya veremos cómo nos saldrá. Seleccionamos la capa montaña y aquí tenemos que crear una máscara de capa también. Porque el cielo pues no me gustaba, quise poner un cielo nocturno. Así que vamos a hacerlo desde archivo, colocar elemento incrustado y seleccionamos esta que pone Luca Bravo 696899. Vamos a dar a colocar. Nos la pondrá encima de la capa montaña, supongo.
Esta luna la necesitamos porque luego pondremos otra luna encima y no sé si el tamaño es este el que quiero, pero ya lo veremos. Arrastramos esto más o menos hasta aquí y a la capa montañas creamos esta máscara de capa. Bueno, primero la tenemos que arrastrar encima del cielo, ¿vale? Es decir, la capa de abajo del todo será el cielo, luego las montañas y luego el plano frontal. Cuando haces uso del insertar elemento incrustado, toma el nombre del archivo. Así que vamos a llamarlo cielo. Y a la capa montaña, con esta máscara de capa que aún está vacía, le vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar el degradado. Y empezamos el degradado más o menos desde aquí, a la mitad de las montañas, y arrastramos hasta aquí. Incluso desde más abajo, algo así. Ahí. De momento esto lo dejamos así, porque primero tenemos que colocar esa cabeza allí y en función de dónde está la cabeza podemos reorganizar esto de aquí y recolocarlo todo. Así que vamos a hacer eso, vamos a seleccionar nuestra cabeza de Triceratops. He puesto dos, de hecho esto es un render en 3D que yo hice en Blender y hay dos versiones, una con la luz y una sin, por si queréis hacer una versión de día quizás. Esta es la versión con la luz que he utilizado porque sabía que quería hacer esto de la antorcha y entonces creé esta luz aquí que es como si estuviera iluminado por esa antorcha que sabía que iba a colocar aquí, ¿vale? Por lo tanto yo voy a utilizar esta versión. Control A, Control X, Control W y no guardo. Esto lo pego encima de todo. Control V y me crea una nueva capa que voy a llamar cabeza porque es más corto que Triceratops, ¿vale? Y con la herramienta mover la pongo aquí me gusta, ¿vale? Y ahora puedo recolocar esto como yo quiera, ¿vale? Empiezo con el plano frontal, con la herramienta mover puedo recolocar esto. Lo podría hacer un poquito más grande para que no se vea esa transición de allí, ¿vale? Esto de aquí, o simplemente podría mover la cabeza ahí y de esa forma pues la tapo directamente y ya está. Ahí, muy bien. Ahora, veamos la capa montaña, si le tenemos que hacer algo. Movemos un poquitín más para allá. Y el cielo, Control T, como es un objeto inteligente, al pulsar Control T verás, siempre que no tengas una máscara de capa, verás el tamaño real de la foto. En este caso está solo al 63% del tamaño real, esta foto era un poco más grande. Vamos a hacer algo así. Aquí vamos a poner la otra luna, tapando esa, pero tendremos la fuente de luz que es lo que nos interesa, ¿vale? Pues ya tenemos la escena básica creada. Al señor lo vamos a poner luego. De hecho, esta capa de plano frontal la voy a hacer un poquitín más grande porque la quiero arrastrar hacia allá. Y la cabeza aquí. No pasa nada si no tapamos eso del todo. De hecho, la cabeza la podríamos hacer un poquito más grande, así. Y vamos a recrear el degradado aquí de la capa esta del plano frontal. Mira, incluso lo podríais dejar así y más arriba, aquí. O dejarlo como estaba y simplemente pintar por encima para que se nos vuelva a ver esa, porque no me gusta la transición tan suave que hay aquí. Estas ruinas las podríamos dejar como estaban. Con un pincel más fuerte, pinto con blanco. Opacidad y flujo al 100%. Para volver a mostrar esta ruina aquí. Pero solamente esto de aquí, ¿vale? Para que no se vea esa transición tan fea que había. Ahí, perfecto. Vale. Pues ahora se trata de empezar a crear ese efecto nocturno. Voy a desactivar la cabeza por un momento y trabajaré en el fondo. Porque la cabeza ya está renderizada con este color más oscuro. Lo he hecho a propósito porque sabía que iba a crear una escena nocturna. Entonces vamos a empezar con poner primero la luna aquí, ¿vale? Control O. Bueno, vamos a hacer el método de colocar elemento incrustado. Me estoy aficionando a esto de ponerlo así. Es más rápido. Vamos a hacer más pequeña y vamos a seleccionar. Podríamos utilizar para quitar el fondo. Podríamos utilizar un modo de fusión, por supuesto. Pero no me interesa porque quiero mantener esto de aquí tal y como está. Así que utilizaré la barrita mágica. Haré clic aquí en la parte negra.
Tengo la tolerancia a 15 y la opción contiguo seleccionada. Y ahora crearé la máscara de capa con Alt-Click. De esa forma me la crea directamente invertida, si no te sale así. Y pulsas Control I y ya está. Y ahora tenemos que suavizar los bordes. Fijaros aquí, los bordes salen mal, salen como con esa sierra, con esos dientes de sierra por aquí. Para eso hay que suavizarla. Así que seleccionamos la máscara de capa, clic con el botón derecho. Uy, desactivar no. Seleccionar y aplicar máscara o suavizar borde o lo que tengas ahí. Ha ido cambiando el nombre ese con el tiempo. Y nos fijamos en este borde aquí. Lo que queremos hacer es que esta selección vaya un poquito más hacia adentro y así quitamos ese borde. Y podemos utilizar el desplazamiento de borde. Para eso lo ponemos a menos 20 más o menos. De momento no pasa nada aquí. Hasta que aumentamos la opción de desvanecer. Ponemos, no sé, 3 píxeles. Fíjate que ya se han suavizado. Pero sigue habiendo como un halo allí. Para eliminarlo vamos a aumentar la opción de contraste. Si cambiamos la vista a blanco y negro, verás qué está pasando. ¿Vale? Este era el borde, a ver, desvanecer a 0. Este era el borde original, ¿vale? Muy feo. Cuando aumenté desvanecer lo suavicé. ¿Vale? Era 4 píxeles. Y luego aumentas contraste y se te enfoca cada vez más. Y si esa... no, sobre blanco no, sobre papel cebolla, muy bien. O en capas, mejor dicho. Si quieres quitar aún más borde con estas opciones hechas, desplazas el borde aún más y ya está. Le voy a dar al OK y ya tengo el borde suavizado. El tamaño lo tengo que reducir. Voy a reactivar la cabeza para ver en relación con la cabeza cómo está y dónde. Pulsaré Control T y haré la foto más pequeña. Pero un poquito más grande que esta, no tan pequeña, la luna, algo así. Quiero que la tape y que sea un poquitín más grande, ¿vale? La diferencia entre esa y esta es que esta pues le falta brillo, le falta luz, le faltan efectos. Ya lo vamos a poner eso luego. De momento lo dejamos eso allí, desactivamos la luna, vamos a cambiar la capa, el nombre de la capa a luna y la cabeza la desactivamos también. ¿Vale? Y ahora vamos a trabajar un poco en esto, en las montañas. He utilizado estilos para esto, ¿vale? Mi objetivo era oscurecer todo esto, así que bueno, vamos a empezar con el plano frontal porque será más fácil. Ponemos una capa de consulta de colores encima, desde aquí. La ponemos como máscara de recorte, ¿vale? Haciendo clic en este icono o Shift, Alt y clic entre las dos capas. Aquí el archivo que he utilizado es el Night from Day, que viene con Photoshop, ¿vale? Es este, Night from Day. Fijaros cómo me oscurece todo esto. Lo dejé en normal, pero he bajado la opacidad porque es demasiado fuerte el efecto. Lo puse al 75. Con eso oscurezco la foto y le doy un toque un poquito más azulado. Luego, vamos con las montañas de atrás porque ahora ya tenemos referencia. Tenemos que igualarlo a esto. En lugar de utilizar este mismo efecto, esta capa la podría duplicar. No sé por qué, pero he preferido utilizar estilos y he puesto una superposición de colores. Por cierto, si no tenéis la consulta de colores, porque por ejemplo si usas una versión más antigua, puedes utilizar esta técnica que estoy haciendo yo aquí y no tengas que poner la consulta de colores si no la tienes. Se trata de abrir los estilos y poner el modo de fusión a multiplicar y utilizar un color oscuro. En este caso os doy el valor, que lo tenéis que poner aquí en esta cajita. El valor hexadecimal es el 385A74. ¿Vale? Este azul un poco desaturado y más oscuro, le damos al OK. El modo de fusión le he puesto a multiplicar y lo he bajado al 70%. Y de esa forma pues ya están más igualados estos dos colores y prácticamente es el mismo efecto que aquí. Luego también he puesto una sombra interior a ángulo de 90 grados. Y he puesto el modo de fusión a sobreexponer color, pero he utilizado otro color, por supuesto. El código de color que he utilizado aquí es el 68C372. 68C372. Este verde tan raro. He puesto a distancia a 10 píxeles, el retraer a 0 y tamaño a 98. ¿Por qué he puesto esto aquí? Pues
para darle un poco de brillo a la parte de arriba, ¿vale? Y bueno, este color no, este color más magenta, mejor dicho. Ese valor que os di, ponemos un color más o menos como este, así claro, y ya está, ¿vale? Fijaros la diferencia antes y después, para dar un poco de brillo, el brillo de la luna, y ya está. Le voy a dar al OK. Y ahora voy a reactivar la luna, y aquí también he utilizado estilos de capa. Podrías utilizar niveles o curvas, pero es más fácil, un objeto tan pequeño y que no tenga mucha complicación, utilizar esto. Primero voy a hacer un poco más de zoom para verlo mejor. Y abriré los estilos de capa de la luna, haciendo doble clic sobre su capa. Aquí he utilizado sombra interior. Lo activamos y os doy los valores. He utilizado el color, da igual, un color como este, cian, parecido aquí, podéis muestrear desde aquí y luego movéis. Un color parecido a ese, da igual, no es necesario poner el valor exacto. Ponemos en modo de fusión a trama de este color. La distancia y el retraer lo dejamos a 0 y el tamaño a 49 píxeles. De esa forma, pues fijaros, damos un brillo alrededor de todo, hacia adentro. Y dejamos la opacidad al 100%. Si el color es demasiado fuerte, si es blanco como esto, pues no. Cambiadlo y poner algo parecido a lo que tengo yo aquí, este cian, y ya está. Ahora vamos con una superposición de colores. Aquí vamos a utilizar un color parecido. Cambiamos el modo de fusión a trama también. Y aquí veis que el efecto es demasiado fuerte. Primero, bajamos la opacidad al 60. Y luego utilizamos un color más oscuro. Algo como esto. Si queréis más contraste, veis que la luna pues no es de un color sólido, sino que tiene manchas, tiene cráteres y tal. Si queréis aumentar el contraste, podéis utilizar niveles. Como en mi caso es objeto inteligente, podría pulsar control L. Y aquí movemos esto un poco hacia la derecha y esto un poco hacia la izquierda. Los medios tonos quizás aquí. Lo hacemos así. Y ahora podemos volver a la superposición de colores y utilizar un color un pelín más fuerte, así. OK y OK. Y fíjate, sin los efectos y con los efectos. OK, vale. Podemos seguir. Bueno, de hecho incluso podríamos poner algo de resplandor, aunque ya tiene de la luna original que tiene detrás. Podríamos poner el resplandor exterior y, no sé, poner modo trama. Esto que veis aquí es porque no he eliminado bien el fondo. Lo podría hacer con la máscara de capa. La seleccionas el pincel, pones el color negro con una opacidad del 100%, quitas esa línea que por lo visto no he quitado bien y vuelvo al resplandor y pongo un color, pues no sé, algo como este, y utilizo extender 0, tamaño bastante grande, y acentúo un poco ese resplandor exterior, ¿vale? Bueno, ya tenemos el fondo y el efecto nocturno creado. Nos falta la cabeza del Triceratops, porque para que se integre un poquito más en el fondo, primero tenemos que crear la luz de aquí, la que digamos se ve de la luna, y también cambiarle un poquito el color. Para el color he utilizado una capa de ajuste, he utilizado la corrección selectiva, una capa de corrección selectiva, y la pondremos como máscara de recorte porque queremos que afecte solamente a la cabeza. Y aquí he modificado, los únicos colores que tenemos en esta foto son los amarillos de aquí, y luego tenemos, bueno, los neutros los he modificado y ya está. Vamos a empezar con los amarillos. La razón por la que he modificado esto es porque, bueno, desde aquí le podéis dar más luz a ese color y podéis cambiar un poco el look, digamos, de ese. Lo podéis hacer un poco más rojizo o más verdoso, esa luz, y ya está. Y luego en los neutros, os voy a dar los valores que tengo. Tengo para el cian 4, menos 6, menos 10 y más 16. Con eso le añadimos negro a los neutros, por eso se nos vuelven más oscuro. Y también le he puesto algo de cian. Fijaros, aquí pues se me hace más azulado antes y después. Solo con este ajuste he conseguido integrar esto aquí. Al modificar los neutros también me afecta un poco a esos amarillos. Tanto volveré aquí y quitaré más negro aquí, ¿vale? Para
y quito todo el cian, porque de esa forma al quitar cian automáticamente estoy añadiendo rojo y por eso lo acentúo aún más con el magenta que le pongo positivo. Incluso podría ponerle más amarillo. Ok, esto conseguimos con la corrección selectiva. No hay razón para modificar lo demás porque no tenemos ni verdes, ni cianes, ni nada. Solo podríamos modificar los tonos, pero yo he preferido tocar solamente los medios tonos. Vamos con el efecto de luz que os decía aquí. Para eso he utilizado estilos, otra vez porque es más fácil que pintarlo. He puesto resplandor interior, a ver si lo encuentro por aquí, resplandor exterior, sombra interior mejor, vale. El resplandor interior, la diferencia entre resplandor interior y sombra interior es que la sombra es direccional, es decir, yo puedo empezar desde aquí y cambiar el ángulo, mientras que el resplandor no tiene este control de ángulo ni de distancia. Bueno, sí, el de distancia sí, pero se hace igual desde todos los lados del objeto. En este caso si yo pongo el ángulo aquí, me empezará desde arriba, ya lo veréis. Pondré el modo de fusión a sobreexponer color. Primero empezaré por allí y luego ya veremos si lo tengo que cambiar. Pondré la opacidad al 100%. De momento no se me ve nada aquí, pero supongo que tenemos que cambiar el color. Y lo pondremos a este cian más o menos. Muy bien, ahora tenemos que modificar la distancia. Fijaros, de hecho, en la representación aquí tenemos el efecto aquí arriba. Si cambio el ángulo, fíjate cómo cambio el ángulo, ¿vale? Y lo podréis ver aquí en la cabeza del Triceratops este. Vamos a aumentar la distancia. Ya veis por dónde voy, ¿vale? ¿Veis el efecto? Demasiado fuerte. Distancia a 10 más o menos y suavizamos con tamaño. Algo así. Y si hago el color más oscuro, el efecto será menos visible. Algo así, y quizás no tan magenta, sino un poquito más hacia el azul. Un poquito más fuerte y más saturado. Le doy al OK y OK. Al hacer zoom al 100% lo veréis un poquitín mejor. Vale, he añadido este borde de luz de aquí. Antes y después. Incluso podría suavizarlo más. Cuanto más lo suavices, menos se verá en los bordes y tendrás que aumentar más la distancia para que se vea un poquito más si quieres eso. Incluso es demasiado saturado, voy a desaturar un pelín. Tiene que ser lo más natural posible, no te pases, ¿vale? Aquí y aquí. Si la sombra te aparece en sitios que no deseas, por ejemplo por aquí abajo, lo que puedes hacer, que es lo que encontrarás en el archivo PSD que encontrarás en los recursos, si eres miembro premium podréis descargar este archivo PSD. Podéis hacer clic con el botón derecho sobre FX y le dais a crear capa aquí. Y lo que hace es, bueno, aquí sale un aviso que te dice que no todos los efectos se pueden reproducir, le damos al OK. Y lo que hace es, ese color que yo he puesto, lo hace en su propia capa y de esa forma, aquí ahora podría utilizar una máscara de capa y quitarlo en las partes que no me interesan. Por ejemplo, yo que sé, si por aquí es demasiado fuerte y solamente quiero en el borde, pero lo demás me gusta, pues lo convierto en capa y ahora con un pincel con negro, un pincel suave, podría ir pintando por allí y quitando el efecto por donde no me interesa o por aquí si no lo quiero. A mí me gusta ese toque de luz allí. Ayuda a separar también al Triceratops este del borde. También sirve, por ejemplo, aquí me ha gustado mucho cómo ha quedado, pero aquí no me gusta tanto. Podría utilizar esta máscara de capa con este pincel. No sé qué he hecho. Sí, he cambiado el color del fondo. Dejamos a gris oscuro, como estaba ahí. Lo que decía, podría utilizar el pincel, bajaría la opacidad del flujo del pincel al 50 y 50 y dar una pasada y disminuir el efecto. Sigue estando, pero no tan fuerte. Y bueno, son truquitos para crear efectos de luz utilizando modos de fusión y estilos de capa. Hay otra cosa que aquí no me gusta y es, bueno, apenas se nota, pero bueno, en la cabeza, aquí en la capa de la cabeza en sí, podríamos crear una máscara de capa y utilizar un pincel de hierba, quizás el que siempre utilizo y el que no viene con Photoshop CC. El que he cogido de la versión CS6 porque me gusta mucho. Podría utilizar este pincel, dinámica de color, la desactivo y pinto con negro, opacidad y flujo al 100%.
Voy a bajar un poco su tamaño y aquí integrarlo un poco, aunque ahora tendría que pintar una sombra por encima, así que bueno, no me interesa, lo voy a dejar allí, lo voy a eliminar y ya está. Cuidado ahora porque si quieres mover la cabeza, verás que el efecto de luz se queda quieto, se queda allí. Así que para ello lo que tendríais que hacer es seleccionar las dos y enlazarlas. Clico en el botón derecho, enlazar capas. Y ahora cuando lo muevo, si lo quiero mover, se mueven las dos a la vez. Y podría dejar la cabeza, pues no sé, por aquí quizás, no sé. Así, o más arriba. Por aquí. Así. Y ahora podría poner a la persona aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a poner a la persona y ese quad que había allí. He utilizado Pixel Squid para el quad. A ver si desde aquí lo encuentro. No sé si aún tengo la suscripción activa o se me ha caducado. Primero tengo que iniciar la sesión. Yo tengo una cuenta aquí. Este es un plugin que bajé, es gratuito, pero bueno, tenéis que tener una suscripción a Pixel Squid. Los miembros de PSD Box tienen 3 meses a precio de 1 si se suscriben. Es una oferta de colaboración entre Pixel Squid y PSD Box. Vale, vamos a iniciar la sesión. Y bueno, aquí tengo varias carpetas. A ver. Y esto a través de la web de pixelsquid.com te lo puedes crear tus lightboxes, tus carpetas. Desde la web pones los objetos que quieres en la carpeta y cuando vas a Photoshop aquí los tienes todo. Aquí está. Vosotros lo tendréis en formato PNG con el ángulo correcto. Yo lo pondré aquí. Bueno, se me ha creado. Voy a deshacer porque primero tengo que crear una capa nueva aquí encima. Creo la capa encima y haré clic aquí en el quad. Me lo descarga, me lo pone aquí. Las sombras las voy a dejar. Voy a poner en alta resolución. Muy bien. Y le cambiaré el ángulo. A ver, se me actualiza. Esto es un objeto inteligente, ahora se me actualizará solo. Lo que sí que tengo que hacerlo es más pequeño un poco. Con control T. Ahora tenemos que crear la escala para, bueno, crear la sensación de que es un triceratops gigante. Esto. Lo pondré allí, no sé qué es ese círculo de ahí en medio, algún error del... Cuando utilicé el plugin este, algo se me ha quedado así, pero en fin. Vale, lo dejamos allí a ver si el ángulo es correcto. Aquí os fijaréis que la calidad es un poco distinta al hacer la foto un poco más grande. Me ha bajado la calidad y el quad está muy enfocado respecto a su fondo. Así que podría ir y utilizar el filtro de cámara RAW o desenfocarlo solo un poquito. Desenfoque gaussiano y pondré, no sé, veamos un píxel o algo así. Sí, un píxel o 0,7 píxeles. Para que se integre un poco con la mala calidad del fondo, por así decirlo, ¿vale? Y luego estilos, pondremos superposición de colores, modo multiplicar y un color no tan verdoso, algo así, pero más oscuro, un poco más saturado. Esto funciona, en el eje vertical tenemos la saturación, la luminancia, perdón, y la saturación. De hecho, veis que si lo moviera esto en una línea recta, solo me cambiaría este valor, que es el de la saturación. Esto es el valor, el B, el black, que es la luminancia, digamos. Y el tono es esto de aquí, que va de aquí. Es ese valor, ¿vale? Y vamos a dejarlo más o menos por aquí, da igual. Le damos al OK. Y los efectos de luz los haremos luego. Voy a crear la luz de los faros. Pero vamos a continuación a poner a ese chico allí. Vamos a abrir la foto del chico. La encontré en unsplash.com, igual que las demás. Y es esta de aquí. Bueno, pues para quitarlo del fondo es bastante sencillo, no hace falta hacer nada muy complicado. Voy a intentarlo con la herramienta de selección rápida. No me acuerdo cuál es la que utilicé. Voy a primero Alt, doble clic para desactivar el fondo y crear una capa normal. Y pues con la herramienta de selección rápida, como ves, vamos seleccionando al chico. Es una selección que se hace bastante rápido. Bueno, no tan rápido, deshacemos. Cuando pasa eso, ves que si sigo desde aquí, me lo hace todo, me selecciona toda la capa. Para que eso no pase, lo que tenéis que hacer primero es pulsar Alt. De esa forma, voy a hacer zoom, para que veas. El cursor cambia a un menos. Y pintas por aquí con el menos. Y de esa forma le dices a Photoshop que esta foto no la quieres seleccionada. Y ahora podré volver a hacer eso y fíjate que ya no me selecciona
el lienzo entero. Le vamos a quitar esta selección entre las piernas, no la necesitamos. Y bueno, una selección sencilla. No voy a saltar esta parte porque sé que algunos pues a veces tienen problemas con las selecciones, pero no es complicado. ¿Vale? ¿Veis? Nos ha pasado esto. Pues pulsamos Alt y quitamos lo que no necesitamos y ya está. Luego os voy a enseñar un truco con la máscara rápida para arreglar ciertas partes. Vale, vamos a seleccionar esto de aquí. El brazo entero. De todas formas, al chico lo vamos a hacer bastante pequeño y por lo tanto los bordes no se nos verán tanto la calidad del borde, ¿vale? Vamos a quitar esto con la tecla Alt. Muy bien, perfecto. Vale, pues para arreglar esto de aquí, con la herramienta de selección rápida es un poco más difícil y una forma sería aplicar la máscara rápida. Aquí debajo del selector de color tenemos este icono que si lo pulsamos nos entra en la edición en modo de máscara rápida. Y aquí trabajamos con el pincel. Seleccionamos el pincel, nos aseguramos de que tenemos la opacidad del flujo al 100%, hacemos zoom del todo en la foto y utilizamos un pincel normal. Y empezamos a pintar. Si pintamos con negro, con negro, el pincel, fíjate que nos pinta con rojo. Todo lo que es el rojo será nuestra selección. Aquí tendremos que aumentar bastante el zoom para ver bien. Y pintamos, no tan suave este pincel, no tan duro, un poco más suave. Y pintamos los bordes así. Es una forma de selección bastante rápida. Y nos servirá para esto de aquí porque no tiene que ser una selección muy precisa. Aquí pinto con blanco para ver hasta dónde le llegaban los dedos. Y vuelvo a pintar con negro. Y ya está. Ahí, y bueno, la selección de la mano parece más una garra que una mano, pero en fin. No quiero perder tampoco mucho tiempo con esto y que tengáis que estar mirando 30 minutos cómo hago una selección, pero para que veáis cómo lo hago, la técnica. Vale, nos falta esta parte de aquí. La pintamos y ya está. Aquí vamos a hacer el pincel más pequeño. Aquí tenéis que estar con una mano sobre las teclas del cambio de tamaño de pincel y con la otra pintando, o bien con el ratón o con una tableta gráfica, como queráis. Aquí me pasé un poco con la selección, así que tengo que pintar con blanco porque quiero mantener esta parte. Todo lo que es rojo se nos va a ir, estará seleccionado. Todo lo que pintemos con blanco, pues excluimos de la selección. A ver, aquí he visto algo. Bueno, fijaros, la mano. La muñeca aquí y parte de su chaqueta de aquí. Ahí, perfecto, y aquí. Y nos falta este trozo. La parte esta de aquí de la antorcha no la queremos porque la vamos a sustituir con nuestra propia antorcha. Esta bengala no la queremos para nada. Aquí creo que hay algo... Ah, no. Esto que veis aquí más rojizo no es que esté seleccionado, es el reflejo. Bueno, es la luz que se le refleja en la cara, ¿vale? Ay, mira, me falta una parte aquí. Muy bien. Vale, lo dejamos así. Aquí no sé muy bien si eso es una sombra, si hay algún espacio aquí o no, pero en fin, lo dejaré así. La selección ya... A mi gusto ya está bien. Bueno, la parte de abajo nos falta acabar con negro, acabar de pulir esta zona. Bien, bueno, pues ya está. Ya podemos salir del modo máscara rápida. Volvemos a pulsar este icono y ya tenemos la selección corregida. Ahora se trata de crear la máscara de capa y ya está. Así nos debería quedar el chico. No voy a aplicar la máscara de capa aún. Simplemente voy a pulsar recortar y recortar todo esto para que la capa, bueno, para que el tamaño, fijaros, ahora estaba a 78 y cuando acabe de recortar esto será bastante más pequeña la foto. Pero la máscara de capa no la aplicaré aún. Voy a mover esta capa al otro documento, la voy a mover aquí, ¿vale? Y la forma de hacerlo es utilizar la herramienta mover, esta de aquí. Haces clic en el lienzo
lo arrastras aquí y sueltas. Y te trae la capa entera. Ahora voy a convertir esto en objeto inteligente, con clic en el botón derecho, convertir en objeto inteligente, y de esta forma parece que la máscara se me aplicó, pero la tengo allí por si necesito hacer alguna corrección. Y ahora con control T, Shift Alt, y hago esto más pequeño, sin distorsionarlo. Y veamos. Aquí tendríamos que mirar un poco el quad, la distancia que está entre el quad. Nos imaginamos un poco cómo está. El chico lo quiere hacer más pequeño. Aquí. Y creo que también tendré que hacer el quad más pequeño. A ver si lo pongo a más o menos ahí. Restaurar. Lo pongo aquí al lado del quad para ver más o menos el tamaño. Bueno, tendré que hacer el quad un poco más pequeño. Solo un poquito. Ahí. También al estar más hacia allá, más arriba por así decirlo, estará un poco más lejos y por lo tanto tendría que ser un poco más pequeño. Vale, al chico le tenemos que hacer ajustes. Vamos a dejarlo aquí encima de este trozo de hierba. Vamos a cambiar el nombre de la capa a chico. Y vamos a hacer cambios. Dejadme ver los apuntes que tengo. Ponemos primero una capa de niveles, porque como máscara de recorte, porque le tenemos que recuperar los negros aquí, fijaros. Tenemos que hacer esto a negro, lo ponemos a 17. Más o menos, quizás un poquito menos, 10 o así. Y luego quiero poner una capa de tono y saturación, también como máscara de recorte. Y cambiaré solamente los rojos. ¿Por qué los rojos? Pues porque la luz esta que tienen en la cara tiene que ser del mismo tono que esto de aquí. Aquí vamos a poner la antorcha y le vamos a poner una llama amarilla y por lo tanto tendremos que tener el mismo tono, ¿vale? Así que vamos a ir a los rojos y el tono, esto de aquí lo cambiamos, lo podríamos hacer incluso azul, ¿vale? Pero solo me interesa hacerlo del 0, ¿vale? Si voy hacia la derecha aquí, lo voy haciendo cada vez más amarillento. Al 12 más o menos lo dejaré, creo que el 12 está bien. ¿Vale? Y ahora tiene el mismo tono, fíjate, antes y después era casi rojo y ahora pues es amarillo. Vamos a poner la antorcha y luego la llama. Vamos a control O para abrir y vamos a seleccionar la antorcha. Esa también es un objeto 3D renderizado por mí. Alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo puedo integrar esto? No sé si era el canal en español o en el canal inglés. Me preguntaban, ¿cómo integro yo esto? ¿Cómo trabajas con estos elementos 3D? ¿Para qué los usas? Pues bueno, solo tienes que tener un poco de imaginación, ¿vale? Pongo la antorcha aquí. La tendré que hacer un pelín más pequeña porque es demasiado gorda para su mano. Vale, así. La pondré debajo de la capa del chico, así no tengo que crear la máscara de capa. Aquí, dejo más o menos ahí. Incluso más pequeña. Ahí. Y ahora vamos a cambiar el nombre de la capa antorcha. Y le tenemos que crear estilos porque le voy a poner, no sé, o bien superposición de colores si le pones en modo de multiplicar para oscurecerla así un poco. Ahí, ¿vale? Y ahora vamos a poner esa llama de allí que me parece que no la tengo, tendré que ir a internet. Iré a un splash porque no la guardé, bajaré la foto, vamos a buscar aquí Torchlight o no sé, Torch, a ver qué sale. Mira, esta mismo. Esta de hecho he utilizado esta. Vais a tener la misma foto, la voy a copiar desde aquí directamente y la voy a pegar. Fijaros qué grande es, la tengo que hacer más pequeña. Y aquí voy a utilizar un modo de fusión, que como habréis adivinado ya es el modo trama, para que se me vaya al fondo y solamente queda la llama. Pero fijaros, incluso con el modo trama no se me va del todo el fondo. Eso es porque no estaba negro, no era un fondo negro completamente. Así que tendré que pulsar control L con la capa seleccionada y mover esto hasta donde empieza el gráfico y al soltar, fijaos que ya desaparece y me queda solamente esa llama. La voy a arrastrar encima de todo porque quiero que esté encima de la antorcha y de todo lo demás. Y aún así no se me ha ido del todo. Tengo aquí no sé si lo veis, un reborde. Ahora sí. Aquí. Y la vamos a voltear. Control T. Vamos a hacer más pequeña. La volteamos.
Quizás en horizontal, así. Y la vamos a hacer más pequeña para que encaje con nuestra forma de la antorcha allí. Si no sabes el tamaño, lo conviertes en objeto inteligente o lo dejas más grande. Aceptas y ya está, fíjate, perfecto. Encaja perfecto aquí y estoy al 500%, si voy al 0%, fijaros. O sea, al 100%, fijaros cómo se ve, muy realista. Incluso quizás un poco más grande. Sí, voy a hacer un pelín más grande, pero para que no se me mueva esto, pondré el pivote este aquí, Shift Alt y ahí. Perfecto. A continuación le voy a primero cambiar el nombre a fuego. Ay, qué mal lo he escrito. Fuego. Y ahora el efecto, el efecto de luz del fuego. Pondré luz fuego. Solo un poco, en modo trama. Con el pincel. ¿Por qué no lo pinto directamente aquí? Pues por si me equivoco. Y así lo creo en su propia capa, ¿vale? Muestreo desde aquí directamente y luego pues cambio el tono. Algo naranja, así. Opacidad y flujo al 100% y con este pincel, suave, dureza 0. A ver qué tal. Está bien, pero el pincel más grande y el color más oscuro y más desaturado. Ahí. Y ahora un color bastante intenso y un pincel muy pequeño. Ahí, perfecto, ¿vale? Simplemente para darle un toque de luz antes y después. Y ahora se trata de crear las luces del suelo. Porque esto ahora, fijaros, ahora sí que tiene sentido esta luz de aquí, que la ha creado en principio esta antorcha, pero también tenemos que crear la luz en el suelo, ¿vale? Para eso tenemos que crear una capa nueva. La vamos a arrastrar debajo del chico, ¿vale? Vamos a llamarla luz suelo. La vamos a arrastrar debajo del chico, así no tendremos que crear máscaras de capa. Chico, ¿dónde estás? Aquí. Arrastramos y soltamos. Bien, pues ahora ponemos el modo a sobreexponer color de esta capa y pintamos con un pincel suave, pues con este color. Sobreexponer color, no subexponer. Ahí, ahora es demasiado fuerte. Bajamos el tono. Con sobreexponer color tienes que utilizar tonos muy oscuros, sobre todo cuando pintas en fondos como este, así bastante oscuros. Ahí. Dureza 0. Incluso lo que yo hago normalmente, voy a deshacer. Yo lo que hago es, lo pongo fuerte y luego bajo la opacidad del flujo al 50 y yo que sé, 30, opacidad y flujo. Y luego activo la transferencia en el pincel y lo pongo en presión de pluma porque tengo la Wacom esta Intuos 5 y puedo controlar con la presión la opacidad, ¿vale? Que aplico. Puedo utilizar esto así. Y me es un poco más cómodo. Con el ratón no podrás utilizar eso, así que tendrás que bajar bastante la opacidad y el flujo y luego ir construyendo el efecto poco a poco. Bueno, se me ha olvidado crear las luces de los faros. Podría aprovechar la carpeta la capa esta de luz fuego, porque solo necesito el modo trama. Le voy a poner luz en general y ya está. El nombre es simplemente a modo de recordatorio, ¿vale? Puedes poner el nombre que quieras, pero para no crear otra aprovecho porque sería una capa igual que esta en modo trama, así que la puedo aprovechar. Pincel y vamos a utilizar ese método al revés, un color que lo vamos a poner ligeramente azulado pero oscuro, opacidad y flujo al 100% de nuestro pincel, dureza 0, pintamos una luz allí y otra aquí, luego algo más fuerte, pincel más pequeño, otra luz allí y otra allá. Y ahora algo muy fuerte, con un pincel más pequeño, una luz allí, otra allá y luego con blanco. Un pincel muy pequeño, una luz allí y otra allá. Y ya tenemos los faros. Falta el rayo que crea. Para eso voy a crear una capa nueva, es aquí sí, porque voy a utilizar bueno, de hecho vamos a hacerlo fácil, mira, vamos a seleccionar el pincel y vamos a pintar un solo punto allí, en modo trama, casi queda igual el modo,
Fijaros, ahora lo que voy a hacer es... voy a desactivar la transferencia y pondré solamente la opacidad. La pondré al 50, más o menos, y el flujo también a 50. Y a ver cómo se nos crea esta luz. Vamos a desactivar eso. Sí, un par de clics, algo así. Control T. Y ahora simplemente se trata de distorsionar esto. Y ya está. Lo hacemos más pequeño, así, alargado. Y... uy. Ahí, esto así. Podemos hacer clic con el botón derecho y seleccionar distorsionar. Y de esa forma podemos modificar eso así y crear como un haz de luz. Así, más abierto hacia aquí y más cerrado a medida que nos aproximamos a nuestro quad. Si es demasiado el efecto, pues baja la opacidad y ya está. ¿Vale? También tenemos que crear ahora la luz del suelo. Bueno, esto vamos a llamar rayo. No os dé miedo crear capas. Hay mucha gente que se entra en pánico al ver tantas capas y no es para tanto. Simplemente tienes que organizarte un poco y tener mentalmente la estructura en la cabeza y ya está. En la capa que hemos creado de luz suelo, en la que hemos pintado esta luz de aquí, podemos aprovechar esa capa. Luz suelo, aquí está. Incluso les puedes poner colores si quieres. Visualmente es más fácil de encontrar. Y en esta capa voy a pintar con el pincel con un tono, pues igual que este blanco, bastante oscuro. Pintas por el suelo. Bueno, aquí tan cerca no, más hacia aquí. Así, un par de clics, pero 45 es demasiado alto el valor. Bajamos a 30 y 15 más o menos. Y pintas por aquí varias pasadas hasta que sube un poco el efecto. Las rocas aquí que se me vean más iluminadas. Y esto aquí. Simplemente la luz que proyecta ese quad allí. ¿Vale? Y lo vamos desvaneciendo a medida que nos alejamos. Pues bueno, ya tenemos la manipulación hecha. Esta luz de aquí es un poquito demasiado rojiza, pero en fin, lo podremos arreglar luego con el Camera Raw, que es lo que vamos a hacer a continuación. La estructura está hecha, la manipulación está hecha, vamos a hacer, digamos, la postproducción. Para ello lo que hago yo es pulsar Shift Alt Control E, con eso fusiono todo en una capa nueva y la convierto en objeto inteligente y voy a ir a filtro y Camera Raw. En el tutorial anterior de manipulación y en muchos anteriores expliqué cómo hacer esto si no tienes Photoshop CC, cómo acceder a este filtro, así que mira los demás vídeos y lo verás porque ya lo he explicado muchas veces. Y aquí pues veamos, primero voy a arreglar esta luz de aquí con este filtro. ¿Vale? Me aseguro de que esto está en interior, hago clic aquí y selecciono restaurar. ¿Vale? Y ahora se trata simplemente de cambiar la temperatura a más caliente, más cálido y ya está, ¿vale? Siguiente, vamos a retocar la foto entera, subimos la claridad un poquito y también la intensidad para que los colores se vean. Bueno, de hecho no, la intensidad no, porque nos sube mucho los azules, vamos a subir la saturación. Así, porque la intensidad afecta más a los azules y los naranjas. ¿Qué más? Las sombras, veamos. Aquí el contraste es un poco... la dificultad un poco de este tutorial es conseguir un buen contraste, un buen efecto de noche, porque hay gente que lo hace todo muy oscuro o muy claro y no se ve realista, ¿vale? Voy a ir directamente a FX porque quiero crear un poco de resplandor, de viñeteado. Las iluminaciones lo dejamos al máximo para protegerlas. Ahí. Y ahora volveré aquí en las sombras, pondré un pelín más de luz también en los negros. Y bueno, creo que puse algún filtro por aquí, algún filtro de degradado de estos para subir la claridad. Cada vez que crees un filtro, ve aquí, dale a restaurar, porque por defecto te utiliza la última configuración. Aumentamos la claridad aquí un poco, quizás las sombras las potenciamos, las hacemos más oscuras. Y no sé, esto es un poco... depende de cada uno. La luna, por ejemplo, si no te gusta cómo queda, pues la puedes seleccionar y no sé, pongamos un efecto
interior y no sé, subimos quizás la exposición si la quieres más fuerte, las iluminaciones y ya lo tenemos. Luego aquí en la calibración podemos cambiar el look general de los colores, podemos saturar cada canal por separado y crear todo tipo de tonos. Yo le voy a dar a aceptar, lo dejaré así. Fijaros, antes de cambiar a RAW y después, más claridad y es un poco más sólida toda la manipulación. Y luego he puesto algunos ajustes. Como siempre utilizo las consultas de colores. Aquí he utilizado un ajuste creado por mí, que es el PA27, que es de un pack de... Es un pack de ajustes LUT para retratos, pero funcionan bien para otras fotos. Lo dejé al 50%, luego pondré otro. Este vosotros no lo tendréis, a no ser que seáis miembros premium, porque es un pack incluido en las suscripciones premium y por lo tanto no es gratuito. Luego también utilicé uno que viene con el Photoshop, que es el Crisp Winter. Crisp Winter, ¿dónde está? Si empiezas a escribir Crisp Winter, ya te salen aquí, ¿vale? Este lo dejé al normal, al 16%. Y luego utilicé el último, en el que utilicé el DK79, que lo uso mucho. Y este lo podéis descargar de mi web. Y bajar, esto lo puse entre el 20 y el 30, depende de la cantidad de verde que quieras tener. Vamos a dejarlo al 30. Y ya tenemos la manipulación terminada. Fijaros, voy a agruparlo todo para que veáis antes de la postproducción y después. Fijaros, antes y después. Y lo he hecho muy rápido, sin prestar mucho detalle a los detalles. Este es el archivo original que vosotros podréis descargar. Los detalles están mejor cuidados y lo encontraréis, si sois miembros premium, lo podéis descargar de psdbox.es. Debajo de los enlaces para los recursos encontraréis los enlaces para descargar esto y los recursos en formato, en resolución completa. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado y también aprovecho para deciros que he publicado ya mi curso de Photoshop al completo, un curso de 10 horas y hay un descuento del 50% hasta finales de julio, hasta el 30 de julio, porque por si hay un problema o algo, es un testeo antes de la publicación oficial, por así llamarla. Pues ahí os dejo un enlace por si lo queréis, por si queréis echarle un vistazo. Nada más, esto es todo. Nos vemos en el siguiente tutorial.